Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID-19 en nuestras vidas. Nuestro objetivo es tratar de entender hacia dónde vamos, tomando en cuenta y basándonos en las experiencias que hemos tenido en los pasados 2 años. Departamento de Retornos es además una reflexión sobre la vida en estos tiempos de incertidumbre que estamos experimentando. Soy Mario Edgardo Roche y me honra presentar ese podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate estadounidense, conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy vamos a conversar sobre el impacto del COVID-19 en la reconfiguración de nuestros espacios cotidianos, los lugares públicos y sobre nuestras nociones de tiempo y espacio con el doctor Carlos Gilbe López, catedrático de Geografía del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Mario. Es un placer estar contigo y todos los radios de escucha y poder compartir sobre un tema que no solamente vamos a estar discutiendo, sino que vamos a estar viviendo. O estamos viviendo ya y estaremos, creo que así, el resto de nuestra existencia. Correcto, esto va para largo según los investigadores sobre estos temas. Carlos, inicialmente me gustaría saber qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia de la vida en un contexto de pandemia, en términos de esa reconfiguración de nuestros espacios públicos y privados. Como geógrafo del tiempo también, ¿qué es lo que más ha llamado tu atención como investigador y académico? Sí, primero que lo hemos sufrido. Esto es una experiencia que no hemos leído que ocurrió en otra latitud, sino que la estamos viviendo en nuestros vecindarios, dentro de nuestras casas, en nuestra vida personal. Y lo que ha sido interesante en los pasados años es cómo ha ido reconfigurándose toda la geografía física y la geografía humana. En primera instancia, la geografía física me pareció fascinante dentro de la tragedia, cómo nuestros ecosistemas se pudieron recuperar en los 2 meses que estuvimos encerrados, cómo las playas se limpiaron, cómo el aire se pudo limpiar, el agua. Y eso fueron en las semanas que estuvimos encerrados. Muchos ecosistemas pudieron rehacerse, pudieron respirar, porque nosotros tenemos una presión, nosotros los Homo sapiens, las sociedades, hemos estado presionando por siglos. En los últimos 70,000 años hemos presionado todos los ecosistemas. Y estas primeras semanas fue un momento donde vimos que hubo un respiro en la naturaleza y se pudo ver. Nada más cuando usted ve ir a la laguna del Condado en San Juan, usted ve, mira, el mangle se expandió. Ahora bien, en la geografía humana ha sido bien interesante porque todas las actividades han cambiado. Lo que hacemos para vivir, nuestros espacios para consumir, las áreas de trabajo. Y si todo lo que hacemos ha cambiado, eso significa que esos espacios también han cambiado. Así que vamos a encontrar que lo que llamamos ciudad, lo que llamamos nuestra área del diario vivir, se ha transformado y se está transformando. Y ha sido interesante porque ha sido una transformación orgánica. No hay intervención del Estado. Hay unas cosas que son buenas, otras cosas malas. Y yo creo que sobre esto debe haber una reflexión y una discusión multisectorial sobre cómo está cambiando nuestros hábitats en términos de cómo estamos viviendo. Para empezar nada más, y yo creo que en Puerto Rico es crítico, pero es un elemento global, porque ahora estamos hablando de un fenómeno por primera vez que es global. O sea, que lo que estamos hablando que está pasando en Puerto Rico también se está reproduciendo en España, se está reproduciendo en los Estados Unidos y se está reproduciendo en todas partes del mundo. Claro, magnitudes diferentes. Si fuéramos a ver uno, ajá, dime. No, te iba a preguntar, Sí, o a pedir, mejor dicho, que le explicara brevemente a nuestros usuarios a qué te refieres con el término geografía humana. la geografía humana, sí, gracias por recordármelo, porque a veces uno cuando está en la academia, uno comienza a hablar y se eleva. La geografía humana habla de todas la huella que ha dejado el ser humano sobre la superficie terrestre. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer deja una huella.
El espacio comercial deja una huella. El espacio de consumo deja una huella. Todo lo que nosotros hacemos deja una huella. Por ejemplo, una huella bien importante que estamos viendo ahora en el COVID es la generación de desperdicios sólidos. Bien, Mario, yo quiero que pensemos, por ejemplo, que antes del COVID, en Puerto Rico se generaba 5.7 libras de basura, desperdicios sólidos, por persona por día. 5.7, 5.9 libras por persona por día. Y yo invito a todos los radioescuchas a que pensemos si el consumo ha aumentado los desperdicios sólidos de nuestras casas después, ahora con la pandemia, o se ha reducido. Ciertamente se ha aumentado, porque estamos haciendo muchos trabajos en nuestras casas. Así que tenemos ahí una primera huella. Una huella que es lo que estudia la geografía humana. ¿Qué nosotros hacemos y qué dejamos sobre la superficie terrestre? Porque todo lo que hacemos nosotros tiene un impacto. Y eso es lo que estudia la geografía humana. Muchos elementos buenos, positivos para la naturaleza, pero lamentablemente muchos elementos negativos sobre la naturaleza. Vamos a aprovechar a conversar sobre una experiencia particular que nos permite entonces unir estos dos conceptos, ¿no? El de la geografía física y el de la geografía humana. Me refiero particularmente a lo que comenzó a ocurrir en ciudades de todo el mundo, en parte también en Puerto Rico, aunque claro, aquí tenemos el matiz de que tenemos una planificación urbana fundamentalmente suburbial, pero lo cierto es que en muchas ciudades de todo el planeta la gente comenzó a desplazarse de estos centros urbanos densamente poblados a zonas rurales, a zonas costeras, a espacios en los que podían trabajar, tenían un buen acceso a internet y probablemente estar mucho más cómodos en ese momento en el que estábamos combinando el trabajo con el ocio, porque todo lo hacíamos en nuestras casas. ¿Qué te pareció ese fenómeno y si tú consideras que esto se estableció para quedarse? Sí, y lo que está detrás de lo que tú has mencionado, que en Puerto Rico tiene muchos matices, porque ahora mismo se discute cómo el aumento en la propiedad inmueble se asocia con la ley 22, pero también no podemos olvidar que tenemos un proceso ahora de desplazamiento hacia las afueras. Se está pasando aquí en Puerto Rico y lo estamos viendo en los Estados Unidos también. Pero todo esto se está montando sobre el vehículo de motor. Para hacer esto hay que tener carro. Y es interesante cómo el aumento de los vehículos de motor en los últimos 2 años en Puerto Rico ha sido mayor el aumento de los vehículos de motor que la comida. Y estamos viendo cómo mucha gente inclusive aprovechó las ayudas para sacar un carro nuevo. De hecho, ¿cuál fue lo más que se vendió este año en el 2021 en Puerto Rico? Carros. En Estados Unidos el vehículo que más se vendió fueron los vehículos suburbanos y las pick-up. Y eso refleja, ¿no? Ese momento que tú muy bien mencionas se da sobre algo y la base es el carro. Y eso nos presenta a nosotros en Puerto Rico, nos plantea otros retos diferentes a otros países. O sea, la Junta de Planificación estimó en Puerto Rico en el 2012 más vehículos de motor que personas en Puerto Rico. Más carros que personas. Y estoy seguro que con la pérdida de población en los últimos 10 años, esa relación de vehículos y población es mayor. Aquí hay más carros que gente. Y aquí siempre hubo una política de fomentar el transporte colectivo, pero el COVID nos ha llevado a depender más del carro. Inclusive el consumo se da dentro del carro. Usted ahora mismo hasta para ir a ponerse una inyección le pide que vaya en el carro. O sea que estamos en un momento bien interesante porque vamos a echar hacia atrás unas iniciativas que se quedaron cortas de cómo hacer una ciudad caminable, peatonal, porque estamos regresando a una dependencia del carro. Wow, y esto me impresiona mucho porque desde mi entendimiento, y tú nos ilustrarás al respecto, ya nosotros teníamos un problema de abandono de los cascos urbanos, de un desapego con respecto a las posibilidades que nos brindaba, por ejemplo, el transporte público con relación al tren urbano, por hablar de un proyecto particular. Y tú me quieres decir entonces que de cara al futuro este proceso de abandono de los cascos urbanos se va a agudizar en el contexto puertorriqueño. Yo lamento decirte que sí. Y un elemento que ha estado presente, que han peleado los ciclistas y han peleado los peatones, el derecho a caminar en la ciudad. De hecho, la ciudad es eso, es caminar.
Y eso lo vemos de todos los grandes urbanistas, desde Jane Jacobs en 1961, todas las grandes y todos los urbanistas que han hablado, la ciudad es para caminar, pero el COVID nos ha hecho, de hecho, ha hecho la ciudad ahora antipeatonal. Porque si tú miras los negocios, vas a ver que ahora para cumplir la cuota de los porcientos por dentro, han invadido el espacio de peatón. Y ahora vemos las mesas en las aceras, en las cunetas. Ahora yo pido para llevar desde el carro. Así que estamos viendo un nuevo tipo de ciudad. Que tenemos que comenzar a pensar en esto, porque si no intervenimos, el carro va a tener mayor poder en la ciudad como elemento protagónico en la forma de la ciudad. Y el problema que tenemos es que cuando el carro es el elemento protagónico en la ciudad comienza a ser más dispersa. Es el caso de Los Ángeles y Houston, en Estados Unidos. Claro. Dos puntos que quiero comentarte sobre este aspecto en particular. Primero, mencionaste brevemente lo que tiene que ver con el sector de las bienes raíces, el sector inmobiliario. Uno entonces podría entender, Carlos, que de cara al futuro van a seguir aumentando los precios, por ejemplo, de viviendas cómodas, amplias, en las que tú puedas vivir y trabajar en un entorno natural agradable. Esa es una tendencia que es ineludible y que va a continuar, a tu juicio, pregunto. Yo creo que cómo va a cambiar la trama urbana va a depender en cómo está cambiando la configuración de la pandemia. La pandemia adquiere muchas tonalidades, muchas fuentes. Es una pandemia líquida, o sea, la manera que se está moviendo. No podemos ver cómo es ese movimiento, pero sabemos que hay movimiento. Y yo creo que el concepto urbano va a ir cambiando también. Hacia dónde no sabemos, pero lo que hemos visto hasta ahora es que todo apunta hacia la fragmentación. Y lo que es la fragmentación, o sea que vamos a hablar de espacios individualizados, fragmentados, pequeños, atender a una o dos personas de bajas densidades. Y todos estos elementos que estamos viendo, como tú muy bien mencionas, pues vamos a hablar, pues quizás llevarme el trabajo a mi casa, pero todo va a ser desde el carro. Voy a la tienda, pero la tienda va a ser un espacio pequeño porque voy a vender para llevar. Voy al médico y el médico, usted espera en el carro y lo llaman, entonces que tú subas a la oficina del médico porque lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Vamos a ver cómo esa actitud se va a reproducir espacialmente. Y por otro lado, Carlos, obviamente lo que nos estás narrando va a representar también una transformación en términos de lo que la teórica Saskia Sassen llama esa ética de los espacios. O sea, nuestra relación con la ciudad, nuestra relación con el espacio urbano está cambiando. ¿Tú crees que esto va a tener consecuencias, por otro lado, en términos de la socialización y el intercambio de la ciudadanía en espacios públicos? Yo creo que tú mencionaste a Saskia. Saskia, pues, primero, yo creo que el mundo académico ha sido injusto con Saskia. Ella fue la primera dama que habló de la ciudad global, la década del 90, las ciudades globales. Y yo creo que en este momento hay todo un replanteamiento de cómo va a quedar configurada esa ciudad global. Una ciudad global que la misma Saskia comenzó a hablar en la década del 90 de que iba a ser una ciudad más dispersa, más desparramada. Claro, con sus densidades, porque estamos hablando de megaciudades, lo que es la ciudad global. Ese fenómeno va a seguir generándose, va a ser más fragmentada. Vamos a tener una ciudad sin límite. Ese espacio, esa alfombra de concreto, porque estamos hablando de espacios urbanos más pequeños, más dispersos, y donde el carro, como dijo unos años atrás la escritora puertorriqueña, no sé si fue Ana Lidia Vega o Carlos, rey de la ciudad puertorriqueña, vamos a encontrar que el carro va a comenzar a dominar y a definir todo lo que es la vida urbana, todo el quehacer diario urbano. Tanto es así que yo me temo que vamos a perder lo que se llama la franja rural urbana, porque lo urbano va a expandirse y vamos a tener esa alfombra que no sabemos cuándo salimos y cuándo llegamos a un ambiente urbano, porque eso es lo que yo por lo menos veo y es lo que se está reproduciendo en lo poco que hemos podido ver en 2 años. Claro, 2 años de experiencia es poco,
a cuando compramos lo que es la verdadera experiencia de expansión, de ordenación territorial en una región. Pero sí, claramente, sí vemos que todo está cambiando. De hecho, hablamos por encima del espacio comercial, no hemos hablado del espacio industrial, el espacio laboral, que va a ser también tan reducido como el espacio residencial, como tú muy bien mencionaste, porque vamos a tener mucho trabajo en la casa. A menos de que estamos viendo ya, por ejemplo, en los supermercados, que tú pagas sin empleado, tú pagas con una máquina y lo sigue. O sea, vamos a ver toda una reducción en esos espacios porque estamos viviendo un aumento en el valor del terreno urbano en Puerto Rico, en Estados Unidos. O sea, una cosa está detrás de la otra, ¿no? De Tenemos hecho, un aumento la en teorita precio. que mencionabas hace un momento hablaba también de esa entrada, ¿no? De ese sector financiero a comprar propiedades y Sí, acaparar, ¿no? Propiedades en los centros urbanos y en zonas de lujo o de, digamos, clases medias, medias altas. sí, sí, sí. Mencionaste el asunto de los centros de trabajo, las fábricas, las oficinas. También es un lugar, el del centro de trabajo, cuya idea o el imaginario que hemos tenido ha ido cambiando y sin duda seguirá cambiando porque los espacios no serán o no necesitaremos que sean tan grandes ni tan amplios porque mucha gente estará trabajando cuando menos en modalidad híbrida. Por ahí va la cosa. Va por ahí la cosa, esa línea de producción que nos dejó la revolución industrial del siglo XIX, el Fordismo, esta producción en masa se ha transformado, se va a transformar desde la casa, que inclusive ya muchas multinacionales han visto que es ganancia, porque el espacio tuyo de ocio lo convirtiste en tu casa en un espacio de trabajo. Y muchas personas, y estoy seguro que muchos radio escuchas van a sentir que trabajar en la casa es más trabajo que trabajar en su lugar de trabajo. Porque tú lo que era tú sentarte en un escritorio para ver televisión en tu casa o el family room, de momento lo convertiste en un escritorio con una computadora. Y entonces, sin querer queriendo, nos hemos llevado, y tenemos otro elemento más, Mario, nos llevamos el trabajo a la casa y el consumo de energía, de electricidad, lo llevamos nosotros, no la compañía. Por ejemplo, si yo doy clases desde mi casa, como pasó en estos años, y creo que seguirá ocurriendo, yo estoy gastando el aire acondicionado de mi casa, estoy gastando en la energía en la universidad. Así que tenemos un elemento de mayor empobrecimiento porque estamos gastando más, aunque nos escondemos detrás del confort, porque estoy en mi casa y no me tengo que vestir, no tengo que llevar comida, pero tú comes más en tu casa. Así que estamos viendo una manera nueva de producción, porque no podemos perder que todavía estamos en un manto neoliberal, en un manto donde todo es una industria. Y estamos viendo cómo se están reconfigurando estos espacios, pero estos espacios no dejan de perder. Capitalizan sobre la crisis, obtienen ganancias sobre la crisis. Y eso, los lugares de trabajo, que incluyen también la enseñanza, sí están reconfigurándose, pero no se están reconfigurando para mitigar, están configurándose para ganar. Carlos, Y ese es el has sistema. estado hablándonos de unas experiencias que nos remiten a un concepto que me consta que has trabajado durante los pasados años, que es el de la geografía del tiempo, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con el ocio, cómo nos relacionamos con el asunto del trabajo. Evidentemente, por lo que hemos estado conversando, esa geografía del tiempo cambió y va a cambiar para siempre, sin duda, de cara al futuro. Eh, Siempre cambia, siempre va a estar cambiando. Y lo más interesante, esto es un trabajo que han hecho varios colegas y tengo que llamar la atención a la doctora Laura Ortiz, que hizo un trabajo en el Centro de Investigaciones de las Facultades Sociales. Y uno de los elementos más interesantes en esto del tiempo es que en Puerto Rico apenas estos trabajos se han hecho, en otros países se hacen. Pero uno de los elementos bien interesantes que yo encontré fascinante es cómo algunas personas rechazan o satanizan lo que se llama el tiempo de ocio. Creen que el tiempo de ocio es un tiempo de vagancia. No lo creen que es necesario. Y cómo el tiempo de ocio ha cambiado, se ha transformado, qué lenguaje ha adquirido con el COVID. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo, como dije ahorita,
cómo nosotros al llevarnos el trabajo a nuestras casas estamos utilizando un tiempo de ocio que es bien importante. De hecho, las sociedades avanzadas en el mundo no se definen por el ingreso que tú tengas, se definen por el tiempo disponible que tú tienes. ¿Se vive para trabajar o trabajas para vivir? Y es importante, o sea, cuando si tú has vivido, tú has visto lo que es la calidad de vida, por ejemplo, en Europa, donde el tiempo de ocio es un tiempo importante, es un tiempo de crecimiento intelectual, de crecimiento artístico, pero en Puerto Rico el tiempo de ocio se asocia desde que tú no estás haciendo nada. Pero es que no hacer nada es importante también, es descansar. Y yo creo que este elemento, y recuerda también que cuando hablamos de una sociedad motorizada, estamos hablando de más tiempo. Porque cualquier gestión en el carro en Puerto Rico te toma tiempo. Porque a las 6:30 de la mañana en Bayamón, independientemente de cuánta población ha perdido Puerto Rico, de Bayamón a San Juan, un día en semana son 40 minutos. Por el tren o por la autopista. El desplazamiento toma tiempo. Toma tiempo. Y si te hablamos de una ciudad, como tú muy bien, que lo estamos moviendo a los suburbios, pero cualquier gestión yo tengo que ir al supermercado, tengo que ir al médico, y dependo del carro, porque no hay un sistema de transporte colectivo, todo eso es tiempo. ¿Y contra qué presupuesto va ese tiempo? Por el tiempo de ocio. O sea, Puerto Rico, una persona puede gastar 1 hora al día para ir a su trabajo. Pero quizás ahora lo hace en su casa, pero para ir al médico, para ir al supermercado, para ir a hacer unas gestiones, va a depender del carro. Así que yo creo que la cuestión del tiempo con el elemento del ocio es bien importante y en Puerto Rico hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Y esos espacios de ocio también que lo hemos perdido. Porque ahora el centro comercial que tú ibas a pasear, ahora es a consumir porque ni siquiera tiene banquito para sentarte. Tú consumes, compras y te vas. Claro. Hasta tú ibas a plaza y caminabas. Y te sentabas en la fuente, ahora ni te puedes sentar. Así que yo creo que hay que compañeras como Laura Ortiz, que mencionaste hace un rato, ha hecho un trabajo muy importante, ¿no? Sobre esa experiencia cultural del consumo, que supone algo que mucho más allá de adquirir algo, sino desplazarte a un lugar, esa experiencia de exhibirte y de formar parte de esa experiencia del compartir un espacio. De hecho, en esta última parte de la conversación me gustaría tocar dos aspectos. Uno tiene que ver precisamente con esto del espacio público, del espacio compartido. ¿Cómo has visto lo que ha ocurrido en el contexto de la pandemia y cómo proyectas que esto va a quedar marcado o no en el contexto puertorriqueño? Nuestra relación con el espacio público, el lugar donde compartimos con otras personas, sean centros comerciales, sean parques, playas, en zonas rurales. Yo ahí lo que comparto es un temor. Porque estamos hablando de una sociedad envejecida. Se está hablando de una sociedad envejecida en un espacio fragmentado. Un espacio fragmentado, disperso y una sociedad empobrecida y envejecida. Eso, si tú sumas esa ecuación vamos a estar hablando de muchas viejitas y muchos viejitos solos, fragmentados, aislados. Y yo creo que aquí en Puerto Rico tenemos que comenzar a pensar. Ayer Marta Quiñones, hace unas semanas atrás, no me acuerdo, a principios de año, escribió un artículo sobre que tenemos que comenzar a pensar en qué vamos a hacer con los envejecientes. Y yo creo que toda propuesta en Puerto Rico tiene que comenzar a darle mayor atención a que la mayor parte de la población de este país tiene más de 40 años. Sin un sistema de transporte, unas costas erosionadas, una incertidumbre en cuanto a la salud, un país quebrado, un país con unos retos grandes políticos ante una indiferencia en el imperio. Y todo esto tiene que montarse en una base de que no tenemos una fuerza laboral joven. Y si hablamos de una reducción, una modificación de unos espacios para compartir, eso va a ser más difícil cualquier iniciativa para poder atender demográficamente a la población puertorriqueña. Yo creo que esto es algo que tenemos, o sea, nosotros no podemos seguir llenando el país de carros y viejitos, pues va a ser caótico. Carlos, finalmente,
como geógrafo, presumo que este tema sobre el que te voy a comentar te habrá llamado la atención y te habrá interesado. Eh, a mí me ha impresionado mucho la invisibilización con respecto a países donde la vacuna apenas ha llegado y cómo hemos hablado del problema del COVID y de enfrentar el mismo con los procesos de vacunación, refuerzo, dosis adicionales, etcétera. Y de cómo la prensa y los medios de comunicación en general apenas le prestan atención a esos elementos sociopolíticos de lugares, países en los que están en otro nivel. Y es Sí, como si no nos preocupara. Como geógrafo, ¿cómo ves esta situación? mira, a mediados de 2015, 2014, varias organizaciones internacionales optaron por eliminar un concepto del cual tú y yo crecimos, de dividir los países entre países desarrollados y subdesarrollados. Aquello que se llama un primer mundo, el tercer mundo. En un momento, ese discurso, que era el discurso de la Guerra Fría, ¿no? Y los de Pacto de Varsovia y los del NATO y los soviéticos, todo eso desapareció. Fue un momento que muchos, yo nací en ese mundo de quién era malo y quién era bueno, si era justo, pro soviético y o pro americano, primer mundo, segundo mundo. Teóricamente desapareció. Esto del COVID ha comenzado nuevamente a estratificar y acentuar esa estratificación entre lugares geográficos. Y fue fácil, la ecuación ha sido los que tienen acceso a las vacunas y los que no tienen acceso a las vacunas. Y yo creo que hemos regresado, de hecho, peor, vamos a alcanzar una estratificación más abierta, una diferencia más visible entre lo que se llamó antes un primer mundo y luego un tercer mundo. Que ese discurso fue cambiando bajo la narrativa neoliberal, diciendo, pues, los países que se han integrado en la economía global y los que están en vía de integrarse a la economía global. Pero el COVID no va nuevamente a... Quizá esa diferencia siempre existió, pero ahora la va a demarcar. Y la vamos a encontrar, ¿tú sabes dónde? En la actividad que fue vista, que era la más importante del siglo XXI, que es el turismo. Y vamos a encontrar cómo va a haber un turismo en algunos lugares geográficos y otros países que no, van a dejar de ser destinos turísticos porque ahí está el COVID, ahí están las variantes, ahí está la enfermedad. Y lo hemos visto ya cómo hemos satanizado. Cuando dijeron, esta es la variante de Sudáfrica. Y comenzamos a ponerle, esta es la variante de la India. Y hubo que cambiar los nombres. Ahora se llama la variante Delta, la variante... Pero comenzaron a echarle la culpa a los países. Le echaron la culpa a los chinos, a los italianos. Los españoles creo que cayeron en la jedada, a Sudáfrica. Porque vamos a estar buscando quién fue el país que lo originó y vamos a encontrar que al final vamos a tener dos mundos. Los que tienen el acceso a la vacuna, que son las economías fuertes, ¿no? Los BRICS, los G7 y una que otra región, y otros países que apenas tienen que sobrevivir con la mascarilla y distanciamiento social. Y ese es el mundo que nos espera, un mundo más desigual. Oye, Carlos, escuchándote me pregunto si entonces a nivel global no se van a comenzar a organizar simbólicamente hablando unos guetos. Porque lo que tú estás comentando sobre países con acceso a la vacuna, con niveles de pobreza alto y tal, es algo que se repite también en las ciudades y cómo se organizan estas. Y de hecho, si traemos esto al caso de Puerto Rico, hace un rato atrás conversábamos sobre la situación de la explosión inmobiliaria, el alza en los Sí. costos de adquirir vivienda. Y yo me pregunto si acaso lo que hemos estado viviendo en el contexto nuestro también no nos remite a una idea de una segregación espacial por poder Sí, adquisitivo, etcétera. vamos a regresar figurativamente al suburbio puertorriqueño de los 80 y 90, que existían las urbanizaciones con acceso controlado y el resto. Y en Puerto Rico se puso de moda los accesos controlados. Entonces tenía una urbanización, entonces la gente buscaba que los accesos controlados, porque existía un mayor sentimiento de seguridad. No era que era más seguro, pero la gente se sentía más segura y pagaba por eso. Y yo creo que vamos a regresar a este mundo de si tú vives en una urbanización con acceso controlado o vives fuera de una urbanización de acceso controlado.
Y ciertamente hay una geografía de desigualdad. Y yo creo que estamos regresando a ese, vamos a regresar a esa etapa y eso va a ser bien visible en el paisaje de la ciudad y del mundo. Varias geografías. Y claro, cuando tenemos desigualdad, viene lo que no queremos, los conflictos y las fricciones o las luchas. Carlos, ya para finalizar, al principio te preguntaba, ¿no? Para arrancar la conversación, lo que más te había impresionado de toda esta experiencia. Brevemente, ¿qué es lo que más te preocupa o te convoca como investigador para prestarle atención a este proceso, vamos a decir, de transición, ¿no? Apostamos a eso, de una transición hacia una eventual salida o cierre del problema del COVID y la pandemia. ¿Qué es lo más que te llama la atención, por ejemplo, como agenda de investigación? A mí me llama la atención, primero, yo amo este país, yo amo Puerto Rico. Y fui, al igual que tú, una generación que vinimos a Puerto Rico y trabajamos en Puerto Rico y la mitad de nuestros compañeros y compañeras se quedaron en otras latitudes. Y nosotros vinimos al país. Me preocupa Puerto Rico y me preocupa esta generación porque estos 2 años hemos vivido la dependencia extrema. Niños observando esa dependencia. El sistema de educación le ha fallado a los niños en Puerto Rico. La educación no es la mejor. Y lo que ellos están viendo desde sus casas es, y que ha sido ayuda necesaria, pero nosotros venimos de un año de 2 huracanes, mucha actividad sísmica, unas ayudas por la pandemia, y eso lo que ha hecho es crear más dependencia. Y tengo una generación de niños viendo esa dependencia. Los niños no son ciegos, observan esa dependencia, esa llegada de fondos, esa llegada por desempleo del PUA. Ahora bien, como país, ¿cómo vamos a romper con eso para hacer un país posible? ¿Cómo vamos a romper con eso? Y una generación de niños que ha visto todo esto. O sea, llegaron los chavos y vamos para Walmart. Eso a mí me preocupa porque es cómo yo puedo montar, cómo podemos montar un país partiendo de esto que hemos vivido desde las casas. Una ayuda que fue necesaria, pero también hemos visto que hay ayuda y hay ayuda. Entonces, todo lo que se menciona es, van a llegar más chavos para esto, pero no se habla, no hay iniciativas para desarrollar esto. Y yo creo que, ¿cómo vamos a cambiar esto? Porque estas ayudas no son para siempre. ¿Y cómo vamos a romper esto? A mí me preocupa y cómo abordarlo. Claro Cómo que sí. abordarlo. Un sistema de Carlos educación. Gilbert, muchas gracias por esta conversación, siempre tan sugerente, siempre tan provocador y que nos deja con muchas preguntas. Gracias por estar con nosotros. Amigas, amigos, gracias por estar aquí en Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.